Amén, amado hermano, sea todos bienvenidos. Un gusto tenerles y verles acá. Puede tomar su asiento y abrir la palabra del Señor en el libro de Efesios. Sabe que ahí estamos estudiando de manera, pues despacio, para poder entender las verdades bíblicas y no poder perdernos de lo que tiene el contexto del pasaje. Quisiera que me acompañara a Efesios capítulo 4, verso 1, vamos a leer hasta el 6, y ahí cerramos un ciclo de enseñanza para arrancar con los siguientes versículos hacia abajo. ¿Lo tiene? Efesios capítulo 4, verso 1. Dice la palabra del Señor de esta manera: yo pues, preso en el Señor, es boca de Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Del versículo 7 para adelante va a hablar sobre los ministerios primarios. El apóstol Pablo va a hacer un enfoque a los 5 ministerios, pero en todo el contexto anterior nosotros hemos aprendido al menos 3 verdades y vamos a cerrar. La primera es que nosotros fuimos llamados a vivir de una manera que digna. Amén. Nuestra manera debe ser digna delante de Dios. Su comportamiento, su testimonio y su familia debe vivir de una manera digna del Dios que usted cree. Amén. Segundo, vimos 5 frutos del Espíritu que están incluidos dentro del versículo 2 al versículo 5. Y el primero está en el versículo 2, y lo lee conmigo: soportándonos con toda humildad, es fruto, y mansedumbre es el segundo fruto, soportándonos con paciencia es el tercer fruto, los unos a los otros en amor es el cuarto fruto, solícitos en guardar la paz del Espíritu en el vínculo de la paz es el sexto fruto. Versículo 4, un cuerpo y un espíritu, como fuiste tan llamados a una misma esperanza. Ahí hay 6 frutos del Espíritu que el cristiano tiene que estar dispuesto a vivir para honrar al Dios que lo llamó a ser digno. Y luego abordamos desde el versículo 5 las 7 verdades, hermanos, doctrinales que todo creyente debe tener. Amén. Y la primera fue que tenemos ¿qué? Un solo Señor, tenemos una sola fe, tenemos un solo bautismo, tenemos un solo Dios, y cerramos con el último: tenemos un solo Padre. Amén. Usted y yo tenemos un solo Padre, y es nuestro Dios. Claro, antes de introducirme al tema, tengo que decirle ciertas cosas. Terrenalmente se ha enseñado, o dentro de la iglesia se ha abrazado, que hay padres espirituales acá. No es bíblico. Realmente nuestro único Padre, el que nos dio vida y el que nos formó, es nuestro Dios Padre. Que usted honre a un pastor, que usted honre a un líder de una iglesia y usted le llame Padre, totalmente de acuerdo. Amén. Él fue el que le llevó el evangelio y le trajo a la luz, y usted puede reconocerlo, pero que bíblicamente se le llame o le tengamos que decir que yo soy su padre espiritual, estoy pecando. Amén. Usted honra a su líder, usted honra al hombre que lo llevó al camino del Señor, pero hasta ahí. Porque el único Padre que la Biblia nos enseña es Dios. Amén. Quiero introducirme, hermano, porque la idea también es de que cómo nace este término de que tenemos un Padre. ¿Cómo, de dónde se fecunda este pensamiento? Pues lo primero que debemos entender es que en el Antiguo Testamento la palabra Padre no era tan común. En el Antiguo Testamento usted puede leer al menos 2 términos muy fuertes, que era Dios y que era Jehová. Usted, si ha leído todo el Antiguo Testamento, cuando se referían al creador del universo, cuando se referían al dador de vida y al que tenía todo el control en el universo, se le llamaba Dios y Jehová. Pero dentro de la misma escritura, solo para dato, dentro de todo ese contexto, a Dios se le conocía por varios nombres. Uno era Shabbat, otro era Jireh, otro era Nisi, otro era Shalom, otro era Elohim y otro era Shaddai.
todos esos términos son bíblicos en el Antiguo Testamento, pero eran dados ¿a quién? A Dios, que también se le llamaba Jehová. Pero si usted le presta atención, cuando se introduce el Nuevo Testamento y se introduce el Mesías ya como el Hijo de Dios prometido desde el Antiguo Pacto, si hay un hijo, entonces hay un padre. Y entonces el Nuevo Testamento es cuando agarra más fuerza o un nivel espiritual de entendimiento para nosotros de que Dios es nuestro Padre. Y usted puede darse cuenta porque el término padre empieza casi desde el principio de los evangelios porque nace Jesucristo. ¿Y Jesús, hijo de quién es? De Dios. ¿Quién es el padre de Jesús? Dios. En ese contexto se inspira el Nuevo Testamento. ¿Y por qué? Porque ese padre es nuestro mismo Padre. El Hijo de Dios, que es encarnado, viene a salvar a los otros hijos de Dios, que somos nosotros. O sea que Dios vino a salvar a sus hijos a través de su Hijo. ¿Por qué le tengo que decir esto? Porque nosotros creemos que Dios es Dios. Creemos que Jehová y en el Antiguo Testamento es Dios, pero no nos quedamos ahí como una doctrina de que somos, por ejemplo, testigos de Jehová. Ellos ¿qué testifican? Porque Jesucristo no lo han tomado como el Hijo de Dios. Y lo tengo que decir de manera transparente, ¿verdad? Ellos creen que Jesús es un Mesías. Ellos no aceptan que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero nuestro texto, y creemos en esto, que Jesús es Dios mismo. Y que tenemos un Padre que se llama Dios. Con esta idea, vaya conmigo a Efesios capítulo 1 y verso 2. ¿Por qué le tengo que enseñar sobre la paternidad de Dios? Hermano, porque Dios es su Padre. Yo tengo que hablarle de su Padre espiritual, que es Dios. Yo tengo que darle una identidad hoy de hijo, porque Él es su Padre. Y porque la Biblia nos dice, y hoy vamos a leer, que Él es su Padre. Y cuando un padre tiene esas cualidades que vamos a ver, usted debe salir hoy pensando en de que usted tiene un Dios que aparte de ser su salvador, que aparte de ser su proveedor y aparte de ponerle todos los atributos que usted quiera, tiene una especificación muy especial. Él es su Padre. Es hermoso acercarse a un Dios que provee, a un Dios que sustenta, pero es mucho más sabroso confortarse, acercarse a su Padre, ¿verdad? Saber que tiene en quién confiar, con quién estar, que tiene usted la seguridad de que hay un vínculo entre un padre y un hijo. Tiene Efesios capítulo 1, verso 2, y vea lo que va a decir Pablo desde acá para sentar doctrina apostólica, que va a ser mi último punto que voy a tocar de 4. Y dice en Efesios capítulo 1, verso 2, si usted lee la estructura del texto, dice, Efesios capítulo 1, verso 2, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro ¿qué? Padre y del Señor Jesucristo. Pablo ya está incluyéndose en él y quiere que nosotros nos incluyamos como ¿quién? Como hijos de Dios. Somos salvos por Cristo, pero también ahora nos llama ¿a qué? A que nosotros somos hijos de ese Padre. Vea el texto, y nuestro Padre. O sea que todo creyente de aquel tiempo y de este tiempo no debe ver solo a Jesucristo como su Salvador, ni a Dios como su proveedor, sino también como su Padre. Y hermano, a veces lo que necesitamos es tener esa confianza. A veces usted piensa, yo a veces solo quisiera estar con mi papá para platicar, ¿verdad? ¿Cómo me gustaría tener a mi padre solo para platicar? Y eso es lo que Dios quiere que aprendamos. Que no solo se acerque como el papá que da, ¿verdad? Es que Dios es mi papá, yo soy su hijo. No, acérquese con la identidad de un hijo que necesita platicar con su padre. Hermano varón, ¿usted necesita que Dios le ayude en algunas cosas? ¿Verdad que sí? Le cuento que tiene una esposa que posiblemente no le entienda. No, es que ella no me atiende a mí. No cambiamos el tema, ¿verdad? Pues tiene una esposa que necesita que usted la entienda. ¿Y quién le va a dar consejo? Mi padrino, dice, mi compadre. Posiblemente sí, pero sabe, el mejor que le puede dar un consejo es su padre.
Y ese es Dios. ¿Sabe, hermano, que tiene hijos? ¿Sabe que tiene una familia? Voy a ver cómo hizo mi tío con sus hijos. Está bien, pero usted tiene un padre. Que en momentos difíciles uno dice, ¿cómo me gustaría que mi papá estuviera aquí para que me ayudara? No desperdicie a su Padre Dios. Sí me está escuchando, ¿verdad, hermano? Sé que su silencio es así, pero usted tiene un padre. Dígale a la esposa y a los hijos, voy a ir con mi papá a preguntarle qué debo hacer. A veces, por situaciones, la esposa nos dice, o hasta los hijos nos dicen que hagamos, ¿verdad? Parecen padres de nosotros. Yo le digo que usted tiene un padre que es Dios. Es nuestro Padre. A Él debe recurrir. Así como recurre en oración cuando está enfermo, así como recurre cuando necesita provisión, así como confía y dice, yo pongo las cosas en mi Dios Padre, acérquese a Él, porque hay cosas que no tienen que ver con lo que le rodean. Hay cosas tan difíciles, hermano, que ni el dinero, ni la casa, ni el bienestar arregla, ¿verdad? En la casa hay tantos problemas que si fuera de $100 usted tiene 300, pero no es eso, ¿verdad? Hay problemas en la casa que si fuera de cosas materiales hay para tirar para arriba, pero no. A veces nuestros problemas están fuera del alcance de nuestra mano. Ahí es donde usted debe agarrar la paternidad de Dios. ¿Sabe por qué se lo hago en énfasis? Porque antes nadie podía acercarse a Dios de esa manera. Dios era fuego consumidor, habían sacrificios, pero nunca un vínculo como en el Nuevo Testamento. Nunca una verdad ahora que usted tiene un Padre al cual puede recurrir. Un Padre al que puede acercarse, que es Dios, que es Jehová, que es todopoderoso, que es proveedor, pero tiene un vínculo de cercanía y relación con usted como de un padre con un hijo. Ahora quiero que veamos el primer punto, cómo se dio la paternidad de Dios. O sea, cómo llegamos a ser hijos de Dios. Y aquí va a quedar claro 2 puntos donde no somos todos hijos de Dios, que es un punto que se ha revuelto y que se ha dado conflicto, que dice, ¿cómo que yo no soy hijo de Dios? No, usted es creación de Dios, Dios puede hacerle un milagro, Dios puede sanarle, Dios puede proveerle, pero no siendo su hijo. Pero la bendición que tenemos nosotros es que vamos a ver que a través de Jesucristo fuimos hechos hijos de Dios. Amén. Acompáñeme a San Juan capítulo 1, verso 11. Porque si le estoy hablando de un padre, para que usted acepte o crea esta paternidad, que ya deberíamos de conocerlo para los que tenemos tiempo de ser creyentes, pero se lo voy a recalcar. San Juan capítulo 1 y verso 11. Estos textos son, hermanos, fundamentales para usted que es creyente y para la gente que piensa que es hijo de Dios, pero no es. Y como nosotros creemos en la Biblia, en lo que está fundamentado en la Escritura, y el texto de Efesios nos dice que tenemos, ¿qué? Un solo Padre. Entonces vamos a como encontrar esa verdad bíblica dentro de la misma Escritura. ¿Tiene el verso 11? San Juan capítulo 1, verso 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Vea este verso. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. O sea, de que para ser yo hijo de Dios, el texto me dice a mí que debo recibirlo y creerlo. Y cuando está hablando de recibir, no está hablando de algo tangible o de algo que usted vea, está hablando de la predicación del evangelio del Señor Jesucristo. Cuando usted recibe el mensaje de salvación y usted cree en Jesucristo y cree que Jesús es el Hijo de Dios y cree que Jesús murió en la cruz del Calvario por sus pecados, escuche, en ese momento usted se hace hijo de Dios. En ese momento usted pasa a ser parte de la familia de Dios. O sea, de que si no hay arrepentimiento, si no hay confesión de pecados, si no hay un reconocimiento de que Jesús murió por mí en la cruz del Calvario y yo no recibo ese mensaje y no lo creo, no soy hijo de Dios. Porque el texto está diciendo que a los que recibieron y creyeron, ¿verdad?
A esto les dio la potestad, la autoridad o el derecho a ser hijos de Dios. Si usted tuviera a Dios enfrente y le dijera a Dios, ¿cómo puedo ser tu hijo? Dios le diría, ¿crees en mi hijo? ¿Crees que Jesucristo es mi hijo? Sí. ¿Te arrepientes de tus pecados? Sí. ¿Aceptas que has fallado? Es la única manera de que yo te adopte como hijo. Y hoy hay muchas personas que no se han arrepentido de sus pecados, que no reconocen a Jesucristo como su Salvador y dicen, ¿verdad?, que son hijos de Dios. Pero el texto aquí está diciendo, ¿sabe cómo decir? Tienes mi ADN, entonces no eres mi hijo. Y el ADN de Dios es Jesucristo. A través de Jesucristo, nosotros fuimos adoptados como hijos de Dios. Sí me estoy explicando, porque el texto así lo dice. Entonces, ¿todos somos hijos de Dios? Solo aquellos que hemos reconocido a Jesucristo. Y lea el texto porque le tengo que aclarárselo. Mas todos los que le recibieron, ¿a quién? ¿Verdad? Y a los que creen en su nombre. ¿Qué nombre? Podría decir cualquiera al leer el texto sin contexto. Pero ¿a quién se está refiriendo? Pues ahora vaya al 1:14. Y el 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria lleno de gracia. Es Jesucristo. Entonces usted, al que debe creerle y al que debe recibir el mensaje para ser hijo de Dios, es Jesucristo. Vea más claro el verso 15. Juan da testimonio de él diciendo, este es quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque primero que yo. ¿A quién anunció Juan el Bautista? ¿A quién anunció Juan el Bautista? A Jesús. Y este es, dice Juan, al que ustedes deben de creer. Si en alguien usted debe recibir y creer este mensaje, es el Evangelio de Jesucristo. Es la única manera de que se dé la paternidad. Mire, hermano, qué difícil y tremendo, porque hoy les digo, todos piensan que son hijos de Dios. Todos dicen, no se preocupe, todos somos hijos de Dios. No, sí, preocúpese, dígale usted, y bastante. Porque Dios le provee a todos, pero el ser hijo es solo a través de Jesucristo. El ser llamado hijo de Dios es solo por Jesucristo. ¿Y cómo hago, pastor? Arrepiéntase de sus pecados. Reconozca a Jesucristo como su Salvador y viva de una manera digna como fuimos llamados de nuestra vocación. Yo puedo, y tal vez no sea ofensivo, pero me voy a poner, yo puedo querer mucho a sus hijos, pero si un día me lo quiere llevar a mi casa, ¿verdad que se enoja, hermano? ¿Y verdad, hermano? No, sí, ese es mi hijo, pastor. Y le voy a cambiar de nombre, le voy a poner Titío. Y le voy a poner Vázquez. Y usted dice, ¿y ese pastor qué se pasó? Usted dice, ese es mi hijo. Usted lo pelea, ¿verdad? Ese es suyo. Esa paternidad así es con Dios. Dios tiene sus hijos a través de Jesucristo. No todos son sus hijos. Todos sana, a todos les provee, sí. Usted puede ayudar a un hijo de un hermano, usted puede ayudar a otra persona, pero no es su hijo. Por eso es de que Dios hace milagros y bendice a mucha gente y la gente piensa que porque son hijos. No, Dios es bueno y bendice porque es su naturaleza. Pero la única manera de llegar a ser hijo es a través de ¿quién? De Jesucristo. Y entonces acepto a Jesús, ahí va el segundo paso. No es solo de decir, entonces quiero a Jesús. Arrepiéntase de sus pecados, confiéselos y reconozca que Jesucristo es su único y suficiente Salvador, porque no hay otro nombre en el cual el hombre pueda ser salvo, sino a través de Jesucristo. O sea, Jesucristo le da salvación y también le da ¿qué? El acceso a ser hijo. Jesucristo hace dos funciones, lo salva y le da el derecho a ser hijo de Dios. Pero como no estoy hablando un punto sobre el hijo, ahora usted entiende que la única manera de usted ser hijo de Dios es a través de Jesucristo, amén. No le estoy quitando a su padre, pero sí le estoy diciendo que si no es a través de Jesucristo, Él no es su padre. Él no puede ser su padre. Toda la obra se hizo a través de Jesucristo. Entonces es a través de Jesucristo que podemos recibir todos los beneficios. Y uno de ellos es ser hijo de Dios. Dos puntos que le quiero recalcar. La paternidad de Dios se obtiene solo por medio de Jesucristo. Vuelvo a repetir.
La paternidad de Dios solo se obtiene por medio de Jesucristo. Y segundo, el derecho a ser hijos de Dios es a través del Hijo de Dios. Yo no puedo darle la paternidad, ni ningún hombre puede decirle, hoy usted es hijo de Dios, si no le presentó a Jesucristo. Si usted no ha reconocido a Jesucristo, y es preocupante, hermano, porque hoy muchos pueden quedarse huérfanos, pero también muchos pueden agarrarse de ese Padre en el cual han creído a través de Jesucristo. Vaya conmigo a San Juan capítulo 14, verso 6. ¿Qué resumimos entonces? Todos somos creación de Dios, pero el ser sus hijos es solo por medio de Jesucristo. Todos somos creación de Dios, pero el llegar a ser hijo de Dios es solo a través de Jesucristo. Vaya conmigo a San Juan capítulo 14 y verso 6. Estos textos son hermosos, hermano, y usted los conoce, pero debería de estudiar el contexto para tener una idea clara. Y el contexto, usted se puede dar cuenta que el capítulo 14, desde el versículo 1, empieza hablando sobre el camino al Padre. O sea, Jesús va a hablar de cómo encontrar al Padre, de cómo ser parte de esa familia. Y sabe usted que en 13 versos aparece 10 veces el término Padre. ¿Qué significa? Que casi en cada versículo el tema central es que Dios es nuestro Padre. Y ese debe ser la enseñanza de este capítulo, que todos entendamos que el nombre de Dios gira alrededor de que Él es su Padre. No ande buscando otro padre, ni ande confiando o ande pensando que no tiene padre. Tiene un Padre que está en los cielos y sabe de que usted tiene necesidad. Amén. Usted tiene un Padre allá, uno que es su Padre y que sabe de qué usted tiene necesidad. Si usted anda afanado y afligido, Dios dice, y este como que no tuviera papá. Si usted anda con aflicción y saber qué voy a hacer, Dios dice, bueno, y entonces yo, ¿quién soy? Pues le dice, yo soy tu Padre. Yo soy el que tengo cuidado de ti. Yo soy el que tengo mis ojos puestos en ti. ¿Por qué tanta agonía, hermano? ¿Por qué tanta independencia? ¿Por qué tanto egoísmo a no obedecerle al que tiene cuidado de nosotros? Él es nuestro Padre cuando nos da, ¿verdad? Él es nuestro Padre cuando hace algo a favor de nosotros, pero a veces no es nuestro Padre cuando nos dice qué cosas tenemos que hacer. Ahí como que no nos funciona, ¿verdad? Ahí como que ese tipo de padre no funciona mucho. Pues le decimos a nuestros hijos, nosotros somos tus papás, querás o no querás. Usted tiene un Padre que lo ama, amén. Tiene San Juan capítulo 14, verso 6. Y Jesús va a sentar algo que no puede usted ni nadie cambiar. San Juan capítulo 14 y verso 6 dice, y Jesús dijo, ¿quién dijo? Jesús fue el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué hace usted con ese texto? Dios, mire, Dios está diciendo que solo a través de Jesús. Y Jesús viene diciendo que solo a través de Él. ¿Cómo rebatimos? ¿Verdad? Si Dios está diciendo que la única manera que yo sea su hijo es a través de Jesucristo, y Jesús está diciendo que la única manera que yo sea de hijo de Dios es a través de Él, ¿dónde nos queda, hermano? Aceptar que sin Jesucristo no tenemos Padre. Sin Jesucristo no tenemos perdón de pecados. Sin Jesucristo no tenemos salvación. Y lo último, sin Jesucristo no tenemos paternidad. Qué horrible, ¿verdad, hermano? No sé para usted, ¿verdad? Aún tenga bienes y le digo, y Dios le haga milagros, y Dios le bendiga, Dios le prospere, y ese Dios le dé, que al final diga, no soy tu papá, pero no eres mi hijo. Es más, no eres ni salvo. El día que te mueras, se acaba nuestro vínculo. Lo hermoso de tener un padre, ¿sabe qué es? Que también proveyó un salvador. Que el día que usted muera, se reunirá con su padre cuando él vuelva. Sabe que el día que Cristo vuelva, volverá por sus hijos. Entonces todos sus hijos se reunirán ¿con quién? Con su padre.
Pero qué triste vivir muy bien en esta tierra, aparentemente, económicamente, con lo necesario. Qué triste, hermano, que a veces el corazón del cristiano se entristece por las cosas materiales o se afana por las cosas materiales o ve que la gente tiene y se entristece cuando no sabe que cuando ellos mueran no habrá quien los reclame. Pero el día que nosotros muramos y se acabe esta historia, un padre llamará a sus hijos por nombre y será nuestro padre. Jesús se está sentando y que está diciendo, nadie puede llegar al Padre si no es por mí, ¿verdad? Entonces, toda la gente que dice que son hijos de Dios, ¿qué le diría a usted? Según Jesús, no. Y según Dios, no. Bueno, y entonces, ¿por qué me da? Pero eso no significa que sea tu Padre. Si Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, dice, y hace llover sobre justos e injustos, así es Dios. Pero que la paternidad sea de esa misma manera, no. Continúo. Y ahora, vaya que vaya a Efesios capítulo 1, verso 2. Para contextualizarle, mi segundo punto es que la paternidad es un regalo inmerecido. Escuche, la paternidad de Dios es un regalo inmerecido. O sea, de que no es que nos lo hayamos ganado. El hecho de que Dios haya decidido ser nuestro Padre no es porque sea bueno, usted y yo, es por pura gracia y misericordia. El versículo 2 de Efesios dice, y es mi contexto, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre. ¿Por qué Pablo está hablando a los efesios que Él es su Padre? Porque en el versículo 5, ahora sí lo leemos, entendemos. Oiga este texto, que es el que voy a tratar de deslojar un poco. En amor, habiéndonos predestinado. Miren, ya hay un propósito para ser, ¿qué? Adoptados hijos suyos. Amén. ¿Por medio de quién? La única manera que Dios pueda hacerlo su hijo a usted es a través de Jesucristo. Y la única manera que usted pueda ser hijo de Dios es a través de Jesucristo. No hay otro camino. No hay otra senda. Si usted no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, no es hijo de Dios. Pastor, ¿qué está diciendo? Lo que dice Efesios 1:5. Lo que dice Efesios 1:5. Pero mire, no se aflija. Veamos una parte del versículo 5. Esa paternidad, ¿cómo se dio, hermano? En amor. Vea qué amor de Dios, como para que no queramos aceptar su paternidad. Usted ha oído o le ha predicado a alguien, lo voy a pensar. ¿Sabe qué está diciendo? Voy a ver si quiero a Dios como mi Padre. ¿Sabe qué está diciendo? Voy a ver si acepto a Jesús como mi Salvador. ¿Usted dejaría ir esa bendición? Muchos sí. Usted dejaría ir esa bendición que es en amor. En amor, porque el texto dice en amor habiéndonos predestinado. O sea, de que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuéramos sus hijos. ¿Se imagina? Dios lo ve a usted y me ve a mí y en amor dice, este va a ser mi hijo. Y usted crece y cuando le hablan de Cristo y de su Padre no quiere nada con Él. ¿Cómo se puede sentir el Señor? Que usted acepte su paternidad. ¿Sabe que hay mucha gente que no quiere? Y es más, ¿sabe que usted antes no quería también a ese su papá? A este padre que tiene, ¿verdad que no lo quería? Ya que sí, ¿verdad que no? No queríamos saber nada de ese padre. ¿Y sabe qué? Fue en amor que nos escogió. Fue por su misericordia que tenemos acceso a Él y que ahora le podemos llamar Padre. Y el texto sigue diciendo, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es la otra palabra que usted debe ver, que es por gracia, hermano. Primero es por amor y segundo, según el beneplácito de su voluntad. ¿Qué es benevolencia? O el término que se está usando aquí de beneplácito. Según el afecto de su voluntad. ¿Sabe qué es? Que Él quiso. Él quiso que usted fuera su hijo.
y le causó agrado. Solo piense por un momento que Dios lo vio a usted y me vio a mí en medio de todos mis pecados y dijo, no, quiero para hijo. Y se puso contento. Cualquiera dijeron, Dios, hombre, ¿cómo fuiste a escoger esto? Y él contento que lo escogió a usted. Y él contento que decidió ser su padre. Ese es un regalo solo de Dios, hermano. Porque si siendo malos hijos, dice, si siendo malos padres, le damos buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre que realmente nos escogió? Dios es nuestro Padre. Y Él tiene ese deseo en su corazón, en amor y en beneplácito. O sea, nos amó y nos quiso y le causó gozo saber que usted es su hijo. Él se goza de saber que usted es su hijo. En medio de todos los pecados, es como un padre, como una madre, que en medio de todos los errores de su hijo, ¿verdad que usted los ama? Es más, entre más se equivocan y más los ve sufrir, usted como que su corazón se pega más a ellos, ¿verdad? Cuando ve a su hijo sufriendo, usted lo ama más. O dice, para que aprenda. No. O tal vez se lo dice, pero en su corazón usted está en su recámara y dice, ay, cómo amo a mi hijo. Dios, dame paciencia. Hasta dice usted, así era yo, Señor. Pero no se lo digas a mi esposa. Porque ella posiblemente está enamorada del héroe que es usted hoy. Pero ahí está igual usted, su hija, la abraza y dice, igualita yo, dice. Pero que no lo sepa mi esposo porque se va a dañar mi imagen. Cuando los vemos sufrir es cuando más los amamos. Y Dios en amor nos escogió como sus hijos para ser nuestro Padre. Y le causó gozo. O sea, cada vez es increíble que usted falla, que usted peca, que usted se equivoca, que usted retrocede, que usted lo niega. Él decidió ser su Padre. Y lo hizo y lo sigue haciendo con gozo. Si el diablo se acercara y lo señalara a usted, Dios dijera bien contento y el diablo, ¿por qué estás contento? Yo lo escogí. ¿Verdad? Pero es que te estoy diciendo todo lo malo que hace. Sí, pero yo lo escogí. Fue en amor. A mí me plació dar mi vida y dar mi hijo por él. No, pero no le ves todas las faltas. Ya vino su esposa, ya vino su tío, ya vino el esposo, ya vinieron todos y todavía tú tienes ese rostro. Sí, porque fue en amor que lo escogí. Fue el puro afecto de mi voluntad lo que hizo. Somos para la alabanza de su gloria. O sea, Él está gozoso de que usted sea su hijo. No rechace la paternidad de su padre. Y no deje de recibirla por rechazar a Jesucristo. Ahora ya está aprendiendo que no todos son hijos. Y al que están rechazando, es un padre que ama, que es lo más doloroso, ¿verdad? No es a la fuerza. Él pudo haber escogido a otros para sus hijos, pero no, lo escogió a usted para que fuera su hijo. Usted pudo haber agarrado a otro padre, pero él dijo, no, yo soy su padre. Y por eso le sustenta, por eso le provee, por eso le perdona y por eso lo tiene aquí. Diciéndole esta mañana que Él es su padre. Que ya no lo busque solo como el que sostiene, solo como el que provee, solo como el medio que da, porque Él también es su padre. Y necesita momentos con sus hijos como el padre necesita con sus hijos terrenos. ¿Qué quieres, hijo? Ahí está la llave del carro. Llega el hijo. No, papá, no quiero eso. ¿Verdad? Y le dice, no, papá, no quiero eso. A ver, ¿qué no tienes dinero para la renta? Y el hijo dice, no quiero eso. Quiero un consejo. ¿Qué hiciste tú con eso? Allá está en la cocina. Ella sí sabe. No le está hablando a ella. ¿Sabes? Voy a llamar a fulano para ver qué hizo. Es impresionante cuando el hijo llega y usted piensa que le va a pedir las cosas que siempre le ha dado. Y lo más triste es que no le tiene una respuesta como padre. El hijo se irá con casa, con carro, con renta, con ropa, pero irá deambulando allá en la calle sin la palabra de un padre. Este padre sí tiene respuesta para nosotros.
Y sí tiene respuesta para los nuestros. Mire qué hermoso. El Padre que yo tengo no tiene los limitantes que yo tengo. Y toda la gente dice que son hijos de Dios cuando han abandonado a ese Padre lleno de sabiduría, lleno de gracia y lleno de amor. Amén. San Juan, capítulo 17 y verso 12. Para cerrar el punto pasado, Dios dijo, a este quiero para que sea mi hijo. Y le dijo a usted a mí, a ti te quiero para ser tu padre. ¡Qué misericordia! ¡Qué misericordia! Uno no escoge a sus hijos y está bien contento con sus hijos. Dios nos escogió y está bien contento con nosotros, en medio de todas nuestras faltas y de nuestros pecados. San Juan capítulo 17, verso 12. No lo quiero convencer. Lo que le quiero enseñar es lo que dice la Biblia. Y lo que quiero dejar en su corazón como último punto es que tenemos un solo Padre, un solo Dios, un solo Salvador, tal como hemos visto todas las cosas. San Juan capítulo 17 y verso 12. Vea esto, porque esto es hermoso. Dice el texto, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, y escuche, y los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino solo el hijo de perdición, que estaba en la Escritura. Pero entiendan, es Jesucristo que está hablando con el Padre, y está hablando con relación a los demás hijos. ¿Y qué está diciendo Jesús? A los que me diste, para que reconocieran tu paternidad, ¿qué dice? Ninguno de ellos se me perdió. O sea, de que todos los hijos de Dios o todos los que tienen a Dios como Padre no se van a perder. ¿Qué es esto? Una promesa. Sus hijos tienen que oír este evangelio, hermano. Usted como padre tiene que hablarles de este evangelio, porque Jesús dice que ninguno se perdió. Entonces usted no puede decir, mi hijo se va a perder. No, háblele de que Jesucristo dijo que ninguno se había perdido. O sea, todos los que Dios tomó como padre y dijo, este va a ser mi hijo, Jesús dijo, ni uno se me perdió. Crea en esa promesa. Guarde esa promesa de que Jesús dijo, Padre, todos los que me diste para que los salvara, para que fueran tus hijos, ninguno se me perdió. Entonces usted no ande declarando como a sus hijos perdidos o como a alguien perdido. Usted por fe crea de que ninguno se perdió y ninguno se perderá. He aquí la gran necesidad de predicar el evangelio en todo tiempo. San Juan 17:20 llega a la misma idea. Jesús está orando por sus discípulos antes de ir al Getsemaní y empezar la Vía Crucis para la muerte. Y en el verso 20 dice, oiga lo que está diciendo, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi palabra, por ellos. ¿Sabe qué está haciendo Jesús? Orando por aquellos hijos de Dios que iban a nacer y que iban a creer por la palabra de ellos. Nosotros creímos por la palabra de alguien y ahora fuimos adoptados como hijos de Dios. Amén. Tenemos un Padre, pero ahora le toca a usted rogar por estas personas que no tienen ese Padre que usted ya tiene. Dígale que tienen un Padre y que Jesucristo rogó y que Jesús dijo que no se le había perdido ninguno. Por lo tanto, nadie tiene cerrado el reino de los cielos, sino que tiene que arrepentirse para ser hijo, pero la puerta sigue abierta. La paternidad sigue dispuesta a recibir a cualquier pecador como hijo de Dios. Alguien dijo, hay más hijos perdidos que necesitan oír el llamado de su Padre. Escuche. Hay más hijos de Dios, más aquí en la tierra, que necesitan oír el llamado de su Padre. ¿Quién se los va a dar? Usted, ¿verdad? ¿Usted sabe que hay muchos hijos de Dios todavía? ¿Quién les va a hablar? Nosotros. Les vamos a decir que tienen un Padre en los cielos. Les vamos a decir que tienen un Padre que envió a su Hijo para que fueran salvos y fueran adoptados como hijos de Dios. Ahí hay mucha gente que no tiene rumbo.
Ahí hay mucha gente que cree que nació condenada para morir en sus delitos y pecados. Ahí hay mucha gente en nuestro trabajo que no conoce de Dios, que usted los ve y van camino a la perdición. A ellos hay que acercarse uno y decirles que el Padre los está llamando para que se arrepientan de sus pecados y sean salvos. ¿Usted siente seguridad cuando le hablo de su Padre Dios? ¿Verdad que sí me entiende? Hay personas que necesitan sentir lo que usted siente. Hay gente que necesita saber que aunque su padre lo abandonó, aunque su padre lo rechazó, aunque su padre lo dejó, aunque no sienta que tiene padre, le podemos decir que tienen un Padre en el cielo que los ama con amor eterno. Amén. Yo voy avanzando casi para terminar. Vaya a San Mateo capítulo 6. Se regresa a 3 libros de San Juan. San Mateo capítulo 6 y verso 31. Esto Jesús está hablando a los hijos de Dios. Jesús le está hablando a un grupo de personas que tienen a Dios como Padre. O sea, nos está hablando a nosotros porque ahora John MacArthur dice que Dios es el Padre de los creyentes. ¿Qué significa eso? Que aquel que cree en Dios es su Padre. Que usted debe creer que Dios es su Padre. Él es el Padre de los creyentes. O sea, todos los que creen en Él, que es su Padre, Él puede hacer algo con ellos. Pero el que no cree que Él es su Padre, es difícil. Lo tiene 6:31. No os afanéis. Oiga lo que dice. De una vez, ¿qué dice? No os afanéis. Y esto lo que hizo en la semana, ¿verdad? ¿Verdad? Lo que le dijeron que no hiciera, pasó haciendo toda la semana. No tiene padre. Desde cosas materiales, cualquier cosa. ¿Algo le quitó la paz un rato? Todavía, pastor, dice. No, hoy con la comidita se va a contentar. ¿Qué le afanó? Ay, pastor, no tiene una hora para que nos sentemos. ¿Qué le afanó? Dios es el Padre de los creyentes, de aquellos que creen en Él y confían y esperan en Él. Tenemos un Padre que le digo, estamos viéndolo en medio de nuestras necesidades, pero Él solo quiere darle como un abrazo, ¿verdad? Y usted dice, ¿a qué horas tengo que trabajar? Yo soy el que te proveo. Dios lo está llamando para platicar. ¿A qué horas si tengo que hacer estas cosas? Yo te las voy a solucionar. Siéntate, ¿verdad? Siéntate con tu Padre. Yo te puedo quitar todo ese afán. Y ese afán no es dinero. Y ese afán no es bienestar. Y ese afán no es riquezas. Porque todo eso se va a acabar. Yo soy tu paz. Yo soy tu confianza. Yo soy tu tranquilidad. Deja de afanarte porque no puedes agregarle otra hora a las 24 horas del día. Deja de afanarte porque yo ya decidí cómo va a terminar ese día, con o sin trabajo. Deja de desvivirte porque yo ya dije cómo va a terminar tu vida. Mejor siéntate, descansa, confía y reposa en tu Padre. No os afanéis desde aquí, hermano, nos quedamos sin papá. Porque no actuamos así. Dice, no os afanéis, pues diciendo, oiga, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Usted dijo, Dios me leyó la mente toda la semana. Yo en la escuela dominical se acuerda que toqué un punto importante que quiero recalcar. Se lo digo en confianza, en los trabajos, para esta fecha la temporada viene abajo. Y hay necesidades que cubrir. Pero tenga cuidado con desequilibrar las otras. ¿Hay necesidades de pagar biles, hermanos? ¿Hay necesidades de pagar rentas? Sí. ¿Hay necesidades de pagar deudas? Sí. Pero hay otras necesidades. Hay necesidades de que usted esté con su esposa. Hay necesidad que esté con su hija. Hay necesidad que esté con sus hijos. Equilíbrelo. No le quite ni sacrifique a su familia por ciertas cosas. Mi hija necesita provisión, pero también me necesita a mí. No acostumbre a sus hijos a que la felicidad sea el dinero, porque hasta por ese dinero nos podrán dejar a nosotros alguna vez.
y por dinero perderán su hogar. Amén. Ya se puso serio, por eso cambio de tema, pero escuche. No se desequilibre, ¿verdad? Tenemos necesidad de todos, de todas las cosas, pero su esposa necesita tiempo, aunque sea para discutir en la cocina y arreglar los problemas. Deja los problemas después que ya no puede salir. Ya salió del trabajo, ahora vaya a su trabajo, a buscar la paz en casa. Vaya a buscar a sus hijos, agarre un tiempo, pero no desequilibre la situación. Amén. Voy avanzando y dice el texto, oiga lo que dice en el 32. No os afanéis, empieza a decir por todo lo que estamos, ¿verdad? Porque los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Los que no tienen a Dios, ¿verdad? Los que no tienen un padre. Los que no tienen un padre. Usted tiene un padre. Usted tiene un Dios. Entonces no puede vivir como la demás gente que buscan todas estas cosas. Ahí estamos entre ellos, ¿verdad? Pero ¿cómo se nota que usted está aquí hoy y ellos están allá? ¿Y cuál es la diferencia? Que estos sí tienen papá. Estos sí tienen padre. Hacen lo que pueden hacer y lo demás lo dejan en las manos del Señor. Cumplen con lo que tienen que hacer y lo demás que no puedan, tienen un padre que los provee. Pero si nos desvivimos en muchas cosas, lo que estamos haciendo es diciendo que no tenemos padre. Dios tiene cuidado de nosotros, amén. Usted tiene su hijo y lo ve preocupado. ¿Qué le dice usted? Hijo, es que te tengo que contar, no tengo papá. ¿Usted le diría eso como cristiano? Usted le dice, no, hijo, confiemos. Vas a ver que Dios va a hacer una obra. Vas a ver que Dios va. Lo mismo nos dice Dios a nosotros, que no nos afanemos por nada. Y voy terminando diciéndole, el Padre de los creyentes, ¿qué hace, hermano? Provee salvación eterna y también provee provisión terrena. No solo es un Dios místico que nos quiere en la iglesia, que quiere que le adoremos y nos santifiquemos, también es un Padre que nos da de comer, de vestir y lo necesario. ¿Está de acuerdo? El Padre que usted y yo tenemos suplió la vida eterna y también ha suplido esta vida terrena. Ese es un Padre completo. El Padre que usted tiene no le hace falta nada para darnos. Dio a su Hijo. ¿Qué más no podría darnos Él por nosotros? Yo voy finalizando. Vaya conmigo a San Mateo capítulo 6, verso 8. Y mientras llega, sabe que Charles Spurgeon es un predicador de tiempo atrás y eso lo dijo. Solo cuando aprendamos a confiar en nuestro Padre para el suministro de nuestras necesidades diarias, viviremos por encima del mundo. ¿Qué significa eso? Que cuando usted vive como todo el mundo, usted tiene la misma aflicción de aquellos que no tienen a Dios. Usted no está viviendo como que tuviera un Padre en el cielo. Pero si usted llega el día lunes a su trabajo y con una cara tranquila y dice, ay, a ver hasta qué día trabajemos. Y usted dice, ¿qué les pasa? ¿Verdad? Pero si usted como cristiano es el primero afligido que llega a su trabajo, ¿verdad? Ay, a ver cómo nos va, ¿verdad? Usted le dice a la otra persona, teniendo un Padre. Teniendo un Padre. ¿Cuáles son sus pláticas con la gente de alrededor teniendo un Padre? Que la gente diga, ¿y por qué confía tanto? ¿Por qué no se le ven tanto estrés y tanta arruga? ¿Por qué no está tan así, tenso como yo? Y usted le diga, es que tengo un Padre que suple todas mis necesidades. Es que tengo un Padre que me dijo que no me afanara. Es que tengo un Padre que me escogió así en amor, ¿verdad? No por buenos, según el beneplácito de su voluntad. Tiene San Mateo capítulo 6, verso 8. Este versículo es hermoso porque tiene todo su contexto. Pero dentro del contexto de la idea que trae es que después que Jesús les empieza a hablar, que no se afanen, que no se preocupen, ahora va a entrelazar una frase que está incluida entre la oración del Padre Nuestro completa. Pero aquí va a entrelazar la primera frase que quiero que usted entienda. Y dice en el verso 8, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre, ¿qué? Sabe de qué tenéis necesidad antes que lo pidáis. Amén. Entonces, ¿a qué fuimos llamados? ¿A afanarnos? No. ¿A qué fuimos llamados? ¿A preocuparnos? No. Fuimos llamados a, como hijos, a pedirle a nuestro Padre. Amén. Le vuelvo a repetir. ¿A qué fuimos llamados? ¿A preocuparnos?
a afanarnos, a desvivirnos. No, fuimos llamados a pedirle a nuestro Padre. Y en eso confíe y en eso repose. Y oiga lo que Jesús le dice a continuación. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos. Ahí les da una identidad de paternidad que les está diciendo todo lo que les afana, todo lo que les preocupaba. Ahora que tienen un padre, acérquense a orar con él de esa manera. Desde el momento que usted le dice, Padre nuestro que estás en los cielos, en ese momento está poniendo a Dios en el lugar donde Él decidió estar, porque Él decidió ser nuestro Padre. ¿Se acuerda que si empezamos? Él decidió ser nuestro Padre, no nosotros. Entonces, dele su posición a su Padre. ¿Y qué es? Llámele Padre. Y preséntele todas sus necesidades, porque Él es fiel y justo para contestar. ¿Qué está haciendo aquí Jesús? Está enseñando a sus nuevos hermanos a confiar en el Padre que Él tiene. Los discípulos iban a aprender que el Padre de Jesús era el Padre de ellos también. Jesús les está diciendo, ¿saben cómo se pueden acercar a mi Padre? A través de mí. Y háganlo de esta manera. Finalizo, vaya a otras, sí vamos a tocar varios pasajes solo para cerrar. Como estamos estudiando puntos doctrinales que la iglesia debe abrazar, que tenemos un solo Dios, un solo Padre, un solo Espíritu, una sola fe, un solo bautismo, ¿verdad? Es doctrina de nosotros. La iglesia de Efesios fue adoctrinada con ese principio. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 1, verso 3. Después se va a ir a Filipenses capítulo 1, verso 3. Después se va a ir a Colosenses capítulo 1, verso 2. ¿Por qué vamos a leer tanto hoy, pastor? Porque esta es doctrina apostólica. Esta fue una doctrina apostólica que quedó para todas las iglesias. Y oiga lo que se dijo a todas las iglesias. Todas las iglesias deberían de creer de esa manera. 1 Corintios, capítulo 1 y verso 3. Oiga lo que el apóstol Pablo le está enseñando a la iglesia de Corinto. Todas las cartas están dirigidas a las iglesias, ya se lo expliqué. Corintios es para Corinto, Colosenses es para Colosa, Efesios es para Efesios, Filipenses es para Filipos, Gálatas es para la iglesia de Galacia. Todas las cartas están distribuidas a cada iglesia. Y a la iglesia se le está enseñando ahora una verdad bíblica. ¿Y qué es? Gracia y paz a vosotros de nuestro, ¿qué? Padre. La iglesia de Corinto debía de creer que Dios no era solo su Dios, que también era su, ¿qué? Padre. La iglesia de Corinto debería abrazar que el Dios todopoderoso, que el Dios que hace señales, que el Dios que hace milagros también es Padre. También es Padre. Hay veces que tenemos todo lo necesario y nuestros hijos tienen todo lo necesario, pero lo que necesitan es un padre o una madre. Nuestros hijos podrán tener todo en el cuarto, pero a veces lo necesitan usted y no todo lo que tienen. ¿Qué te hace falta? A ti. Pero si todo lo tienes, todo te lo he dado, es a ti el que te necesito. Y es el mensaje para usted. Usted necesita a su Padre, hermano. Usted necesita ver a Dios como su Padre. Amén. Necesita ver a Dios como su Padre. No todo lo que está terreno llena ese vacío de paternidad. Si no, no hubiera mandado a Jesucristo. Y dice, vaya ahora conmigo a Efesios 1:2. Solo le voy a citar 3 cartas, pues porque son como 12 cartas, pero solo le voy a citar 3 cartas para que vea conmigo que todas las cartas a las iglesias les está enseñando un principio. Tienen un Dios, tienen un Salvador que es Jesucristo y también tienen un Padre que es Dios. Esos 3 ya los estudiamos. Efesios 1:2. Gracia y paz de vosotros, de Dios, nuestro Padre. Todas las cartas tienen ese título. Por el tiempo no le leo Filipenses ni le leo Colosenses. Pero todas las cartas, en su salutación, antes de empezar el discurso del apóstol, ya sea el tema que vaya a tocar, él dice, gracia y paz sea de vuestro Padre, de vuestro Dios y de vuestro Señor Jesucristo. ¿Creemos en un solo Jesucristo?
creemos en un solo Salvador, creemos en un solo Dios, y hoy domingo creemos en un solo Padre. Amén. Termino y vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 3, verso 1. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1. Dice, Primera de Juan, capítulo 3, verso 1, y termino. Mirad, el término aquí, mirad, es contemplar. Y cuando hablamos de contemplar, hay dos términos que definen contemplar. ¿Usted ha visto alguna vez una estrella fugaz? Qué bonita, ¿verdad? Pero se disipa. Usted ha visto unos atardeceres hermosos cuando va en el carro, pero se acaban. Este término mirar y contemplar, ¿sabe qué es? Como cuando nace un bebé y usted lo tiene ahí. La mamá lo mira y lo abraza, lo mira y lo abraza, y mañana se vuelve a levantar y lo mira y lo abraza, ¿verdad? No deja de contemplar. Así nos llama a este pasaje. Nosotros contemplamos la paternidad de Dios como una estrella fugaz. Hoy es un buen día para que usted contemple la paternidad de su Padre y pueda verlo como el Padre que posiblemente no tuvo, como el Padre que necesita. Váyase a su habitación y no entre al Padre para que le dé para los biles, ya no entre para el Padre que le paga, entre para el Padre que dice, quiero contemplarte. Quiero sentir el amor tan real en la cruz del Calvario. Quiero sentir ese amor, porque el amor de Dios es real. Amén. El amor de Dios es real. Ya no doble sus rodillas y pídale a Dios un milagro. Abrace a su Padre. Ya no se acerque pidiendo lo de mismo como que no le contesta. Acérquese a su Padre y deje que Él hable. Y si no habla, quédese callado, porque Él sabe de qué usted tiene necesidad. Le digo, a veces los hijos están preocupados y afanados y todo, y solo llega usted y les hace esto, ¿verdad? Relax. Y el hijo ahí siente que todo se le quitó encima. Va a estar bien, le dice usted. No ha terminado de hablar y le dice, vamos a ver qué hacemos. En ese momento se disipa todo. Ese mismo mensaje, si termino, ya tenemos hambre, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 3, verso 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Dios le ayude esta mañana a lograr ver eso. Si usted sale de aquí, como siempre, no logró ver a su Padre. Si usted sale de aquí afanado, si usted sale de acá sin haber entendido toda esta exposición de 45 minutos de que tiene un Padre, no entendió nada. Le pido a Dios que salga de aquí maravillado del Padre que tiene. No porque le suple, sino porque le da algo que nadie le puede dar. No porque le provee y hace señales y milagros, sino porque también es su Padre. Oramos. Te damos gracias, Señor.